Asesinaron a un líder religioso del mundo chií, a uno de los más importados. Primer error, obviamente, lejos de poder catalogarlo como asesino o dictador, o la cantidad de sandeces que ha dicho el gobierno argentino, en realidad esto debe ser leído como un martirio, por lo menos en términos políticos. Acá ya no importa siquiera lo que vos pensás en lo particular sobre Khamenei, que creo que nadie en realidad tiene demasiada idea de qué ha hecho en su vida Ali Khamenei como para opinar. Todos opinan porque escucharon o porque vieron, pero no tienen ni la más pálida idea qué es, ni cómo funciona el sistema iraní, ni qué pensaba Khamenei, ni qué papel tenía. Nadie sabe absolutamente nada, pero opinar es gratis. Entonces, lo que hay que comprender primero es, esto es un martirio, que el martirio en el concepto Xi, lejos de debilitar a la República Islámica, en realidad lo que hace es se lee internamente como consolidación del poder interno. Básicamente, matar a alguien, como pasó con Soleimani, para un chií, es básicamente multiplicar la fuerza. Es pasarlo al máximo escalón, el de mártir. Y el mártir deja sucesores que se multiplican. Esto es lo que acaban de hacer en su profunda ignorancia, pues yo creo que sí. En algunos profunda ignorancia, en otros profundo desprecio sobre lo que quieren destruir, que es el mundo entero. Les cuento, antes que me olvide, por ejemplo, hay por ahí un video circulando, ya lo compartí en algunas redes, en los grupos privados que tenemos, de Bennett, el ex primer ministro israelí, diciendo que, bueno, básicamente ahora hay que ir teniendo en la mira a Turquía. Turquía y Qatar son los próximos Iranes. El próximo Irán es Turquía y Qatar. O sea que, bueno, se dan cuenta que hay un pequeño monstruo o un gran monstruo que se ha creado en Medio Oriente y que quiere devorar todo lo que encuentra. No solo es cuestión de tiempo, yo diría, para el resto de los vecinos, para que todos sufran lo mismo que hoy está sufriendo Irán y que termina lo que están sufriendo los palestinos. Entonces, pueden esconderse, pueden patear la pelota para adelante, pueden hacerse los distraídos, pero el futuro que tienen planificado es esto. Y lo están diciendo, o sea, no es un secreto. Si quieren, después te lo paso para que lo escuchemos a Naftali Bennett diciendo básicamente eso. Vamos a ir después por Turquía. Turquía, país de la OTAN, además. Vamos a ver si la OTAN ahí aplica el artículo 5. Y esto, bueno, básicamente este asesinato va a reforzar a los sectores más duros iraníes. Khamenei era el que decía que hace 36 años emitió una fatwa que calificaba como un pescado que Irán construyera un arma nuclear. ¿Cuál es la lógica entonces de matar a quien frenaba el desarrollo? Ahora van a aparecer otras interpretaciones y pueden ganar fuerza los que dicen, che, tenemos todo listo, no hay solución, pasó en Libia, pasó en Siria, ahora nos está pasando a nosotros. ¿A quién no le pasó esto de que lo ataquen? A Corea del Norte. ¿Por qué a Corea del Norte no? Si está el más aislado de todos, porque tenía armas nucleares. Esta es la conclusión cruda y dura. ¿Querés estar a resguardo? Tenés que tener armas nucleares. Si no tenés armas nucleares, tarde o temprano te van a destrozar. Se está produciendo, bueno, lo obvio, lo que ya sabemos, y esto un poco estamos viendo cómo esto se empieza a ver en los sectores que muchos han acompañado a Trump o lo han mirado con cierta esperanza en Estados Unidos y que ahora, bueno, se agarran un poco la cabeza porque dicen, este no es el Trump que gobernó en la primera etapa, este no es el Trump que ganó las elecciones, ni siquiera es el que gobernó los primeros meses. Este es un Trump que ha seguido el mismo derrotero de alguna manera trazando un panorama diferente, ¿no? De Zelensky. Básicamente un tipo que sube diciendo que va a hacer una cosa y hace después otra. En Estados Unidos empiezan a comprender algunos sectores que, bueno, que los chií empiezan a salir y a protestar y a lamentarse, no solo en Irán. En Bagdad ha habido multitudes intentando penetrar en la zona verde,
que tuvieron que reprimir las fuerzas iraquíes de seguridad, vamos a ver por cuánto tiempo, y esto empieza a repetirse en otros países. El asesinato como cambio de régimen puede producir un efecto inverso que por lo menos dicen que quieren. Básicamente van a fortalecer la cohesión de los intransigentes, los que no quieren ningún tipo de acuerdo con Occidente, que dicen, ven cada vez que negociamos con Occidente, ¿qué es lo que pasa? Ya habíamos firmado un acuerdo nuclear y en el 2018 Trump lo deshizo porque él se le dio la gana. Ahora nos atacan de vuelta en el medio de las conversaciones. Cuando salen de las conversaciones diciendo, bueno, que había algunos acuerdos básicos, Irán estaba dispuesto a afirmar que no iba a construir una bomba nuclear y a abrir sus fronteras para las inspecciones. ¿Por qué razón entonces se produce el ataque? Otra cosa que empieza a llamar la atención en Estados Unidos es la premura de la respuesta iraní. Muchos imaginan que, bueno, ahora tendría que haber venido un vendaval y haber arrasado con Israel, pero bueno, las cosas no funcionan así. Pero si recuerdan, en junio, cuando se produjo la guerra de los 12 días, Irán tardó 12 horas en reaccionar, 12 horas. Ahora tardó 60 minutos en responder. Y ya comenzaron los contraataques. Fíjense la velocidad con que se aceleró la respuesta. La otra vez fue un ataque medio sin rumbo, apuntando en general a Israel. Hoy el ataque fue quirúrgico, apuntando contra las 27 bases, según dice Irán, militares en la zona de Estados Unidos. Se golpeó países como Arabia Saudí, Qatar, Bahrein, Kuwait, Irak, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. No tocaron a los ciudadanos locales, fueron todos centrados en las bases estadounidenses, excepto hay un problema en Bahrein, y creo, sí, Bahrein, que plantea, y en Emiratos Árabes Unidos también, que se han golpeado edificios, entre ellos el califa, ese que tiene una forma como de una hoja. Bueno, y muchos dicen, ¿por qué? Nadie entiende por qué. Lo que en principio hay son informaciones que dicen los iraníes que las fuerzas estadounidenses, los soldados que estaban en las bases militares, hay más o menos 40.000 soldados alojados en las bases militares en la región, fueron alojados en los hoteles, en determinados pisos. Bueno, esos fueron los pisos que golpearon los drones, porque ellos tenían información dónde estaban alojados los soldados estadounidenses. Esto está generando ahora un debate en Estados Unidos entre aquellos que creen que la reacción a favor de Irán es simplemente superficial, la movilización que se ve en los países musulmanes es solamente superficial y que se va a degradar con el tiempo, mientras que otros dicen que no, que esto es el inicio de una guerra de desgaste. Por otro lado, otra preocupación que empieza a existir en los analistas, sobre todo en los analistas militares, porque tenemos mucho propagandista de vendido en analista político que solo lo que hace es hacer propaganda de la forma más ruin, porque a esta altura del partido no lo podemos calificar de otra manera, porque deberían ser un poquito más responsables. Yo sé que a veces da visualizaciones o te proyecta decir esas cosas a los medios donde a vos te pagan por decir estas cosas, como es el caso, por ejemplo, de Yago Rodríguez, que lo veía que es realmente lamentable lo que ha terminado por hacer este muchacho. Es necesario prestar atención a los que hacen análisis militar serio, ¿no? Y que te empiezan a decir, y Estados Unidos está muy preocupado por la cantidad de sistemas que han puesto en funcionamiento y la cantidad de misiles que ya han disparado en las primeras horas, donde claramente Irán ha puesto en marcha una lógica de golpear los centros de comando, los centros de detección, radares, bases militares, los lugares que necesita Estados Unidos para que sus Fuerzas Armadas puedan proyectar fuerza en el ataque. Y paralelamente, Estados Unidos e Irán va golpeando a Israel. Nada todavía demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque los objetivos primero es descabezar los puntos de ataque. Esto es lo que veremos cómo resulta, pero es el planeamiento general de la defensa iraní. Y por otro lado, ir desgastando las defensas israelíes para cuando venga el ataque en serio.
Nadie sabe exactamente cuándo. Se habla de que a partir de esta noche empezarán a usar otro tipo de misiles, o tal vez esto se prolongue unos días y durante 3, 4, 5 días, 6 días veremos un machacar constantemente de misiles baratos, viejos, todo lo que había en stock, lo que sobrevivió a la guerra de los 12 días, lo que han conseguido en otros lugares, se arrojará sobre Israel y sobre las bases estadounidenses para luego utilizar los misiles de mayor capacidad. Entonces, esto lo que está empezando a generar básicamente es un desgaste material de los Estados Unidos y ya empiezan las preocupaciones dónde se van a abastecer, porque precisamente las bases militares están bajo ataque estadounidense, iraní. Las bases son precisamente los lugares donde deberían los buques estadounidenses que están descargando ahora sus misiles Tomahawk y demás, donde van a tener que ir a aprovisionarse. Y eso va a ser bastante complicado, sobre todo si las defensas están degradadas. Por otro lado, también Irán ha dado a conocer, otra cosa que preocupa muchísimo, es el cierre del estrecho de Hormuz. Esto impacta en el mercado petrolero, se especula si llegará a $100 el barril, y cuál puede ser el techo de esto, y lo que en general se centra también es que los hutíes pudieron cerrar básicamente el Mar Rojo, los iraníes son infinitamente más capaces, así que las amenazas de Estados Unidos de que va a impedir que lo cierren parecen por ahora bastante improbable de ser cumplidas. Y además lo que muchos recuerdan es, no hace falta cerrarlo, hace falta que las aseguradoras retiren la cobertura por el peligro de la zona. Sin seguro los transportistas no van a usar esa ruta, por lo tanto de hecho se va a cerrar. Ya se habla de 3 petroleros que habrían sido golpeados por las fuerzas iraníes y una reconfiguración ya de las rutas de salida del petróleo. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para ir viendo? A ver. Estados Unidos también considera los ataques iraníes han sido muy cuidadosos en el sentido de solo golpear a los estadounidenses. Ya se habla entre 200 y 500 bajas estadounidenses. Estados Unidos, por supuesto, el gobierno de Trump lo está negando. La base aérea de Erbil fue atacada, la estación de la CIA en Dubái fue atacado por un misil, la base aérea de Kuwait para aviones estadounidenses también ha sido alcanzada, en Dubái también se cuentan las explosiones, bueno, vieron el aeropuerto de Dubái en que ha quedado, inclusive hay versiones de que también han sido golpeadas las oficinas de la CIA en Dubái. Entonces, lo que empezamos a notar también en esta situación es que Estados Unidos parece que va a tener complicaciones para operar, no va a operar tan libremente como ha actuado en otras oportunidades donde estos eran santuarios donde no se los golpeaba. Lo otro que se está también discutiendo en Estados Unidos, y creo que es central, esto sí es muy importante, es quién es el que fija los objetivos. Porque hablan, y muchos analistas serios, por no insistir, empiezan a decir que acá no hay objetivos de Estados Unidos. Acá en realidad lo que hay son objetivos de Israel. Israel fue quien determinó la guerra, según algunos analistas como Friedman, Israel, esto se habría determinado el 29 de diciembre en Mar-a-Lago, en un encuentro que hubo allí, y la conclusión es que todas las negociaciones que encararon entonces Witkoff y Kushner fueron básicamente una repetición del esquema de Minsk. Lo mismo que hicieron con Rusia, solo para ganar tiempo y darle tiempo a Israel para que se prepare para un ataque general como es el que está pasando, ¿no? Y que en realidad acá el que tiene interés de eliminar del tablero geopolítico a Irán es Israel. También discuten mucho sobre la viabilidad de este proceso, dado que Irán tiene un mecanismo constitucional de sucesión muy bien establecido, muy claro, que relativiza lo que pueda suceder en caso de decapitación. Entonces, si es cierto, como se están planteando los medios, que
lo que sucedió, o sea, la versión que está circulando es básicamente que en la residencia de Jamenei se había producido a las 8 de la mañana un encuentro de altos oficiales del ejército y del gobierno iraní, y eso fue lo que fue atacado con decenas de misiles, porque Estados Unidos e Israel sabían que ahí se iba a producir esa reunión. Acá hay un punto que no queda muy en claro. ¿Quién es el que decide este ataque? Porque evidentemente el que lo hace y lo planifica aparentemente ha sido Israel. Yo digo aparentemente porque, bueno, son las versiones, nadie va a confirmar esto tampoco, ¿no? Pero Israel sería el que golpeó ahí. Y esto tiene, lo que se denuncia es que hay una combinación, porque básicamente esto era la respuesta, estaban discutiendo la respuesta que había que dar a las conversaciones de Ginebra. Se reunían a las 8 de la mañana para elaborar una respuesta y ese fue el punto que sabían dónde iba a estar reunido y los atacó. A esta altura del partido también cuesta entender por qué los iraníes repiten otra vez esto. Y ojo con el concepto de mártir, porque en Occidente no se entiende, vuelvo a insistir. Cuando Soleimani es asesinado, las informaciones dicen que Soleimani sabía lo que iba a pasar, sabía que iba a ser blanco de un ataque y sin embargo no desistió, siguió haciendo lo que estaba haciendo porque de alguna manera consideran que si su destino es transformarse en un mártir, es lo que tienen que aceptar, es lo mejor para todos, es lo mejor para su país. Y esto los va a fortalecer. Esto es, podríamos decir de alguna manera, el plan de Dios. No importa si ustedes lo crean o no, con que lo crean los iraníes es más que suficiente. Entonces, una vez que se produce esto, parecería que los iraníes no le tienen demasiado miedo a ser cazados por los israelíes. No les importa. O sea, la decisión está en manos de los israelíes y esto ellos creen que en lugar de debilitarlo, los fortalece. Entonces, que la decapitación del sistema se reemplaza porque hay decenas de cargos ya prefijados de cómo va a ser la sucesión y que esto no va a producir ningún tipo de cambio. También hay mucha preocupación, entonces decía en Estados Unidos, sobre, bueno, ¿qué es lo que va a terminar pasando con esta historia? Porque ahora, si tenían como objetivo limitar el programa iraní después de esta experiencia, puede ser que, bueno, como decíamos antes, se produzca lo contrario y que Irán decida ir por las armas nucleares, ¿no? Y también internamente otra discusión que están haciendo cada vez con más fuerza en Estados Unidos, que creo que esta es la que realmente le preocupa a Trump, es básicamente que se produzca un despertar constitucional. ¿Qué significa esto? Que alguien tome conciencia de que el presidente no tiene autoridad para lanzar una guerra, solo eso lo puede hacer el Congreso, y el presidente hizo un ataque de esta magnitud sin informarle al Congreso, lo cual es absolutamente violatorio de la propia Constitución de los Estados Unidos. Es lo que ellos creen que es un acto constitucional. El 75%, según las encuestas que circulan de los estadounidenses, estaban en contra de ese ataque. Acuérdense que todo el arco político que votaba a Trump, o buena parte, la gran mayoría, salvo los neocons, estaba con esto es Israel First, no American First, y nosotros queríamos American First. Marjorie Taylor Greene ha sido una de las cabezas que han salido a condenar lo que está haciendo Estados Unidos en este momento, y esto está llevando a los Estados Unidos al riesgo de una fractura. Una fractura no como la que tal vez preveíamos en otro momento, sino precisamente entre los apoyos del propio Donald Trump, que no quieren esta posición, que consideran que lo que se va a ver o que se puede llegar a ver es un pobre desempeño de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y esto sería un desprestigio para el país y para ese ejército y que terminaría básicamente por humillarlo a Trump porque lo muestra como una especie de perrito faldero de Benjamín Netanyahu, quien es el que realmente ha tomado las decisiones y es el que actúa, y que Trump ha subordinado la Constitución de los Estados Unidos a las opiniones políticas de Netanyahu. Lo cual, bueno, es una bomba de tiempo y si Trump no tiene un resultado rápido,
va a perder las elecciones y es muy probable que a pesar de la presión sionista, lo decapiten. O sea, termine en un impeachment. Es una posibilidad que empieza a crecer si no consigue una victoria rápida. Y evidentemente una victoria rápida, si Irán se mantiene firme, es muy difícil que pase. También se destaca la niebla informativa porque no hay información, básicamente. Israel está bajo censura militar. Irán cortó Internet. No se conoce entonces realmente qué es lo que está pasando en el teatro de operaciones, ¿no? No se sabe nada sobre las bases estadounidenses. Se sabe algunas que han sido atacadas, pero no se tiene idea de cuáles son los daños. Hay algunas fotos que circulan que están enviando los satélites chinos mostrando daños, pero no se puede evaluar bien la magnitud general y en Occidente esto se ignora. En junio, en la guerra de junio, hubo 480 edificaciones gubernamentales y militares destruidas por Irán, y sin embargo en Occidente esto no se vio. Entonces, esto es una de las cosas que se empieza a denunciar allá. También se habla ha causado mucho revuelo, lo que dijo Scott Bessent, quien afirmó que que Estados Unidos forzó la devaluación de la moneda iraní para disparar las protestas y que lo complementó esto enviando equipos de Starlink, habrían entrado 50.000 equipos de Starlink a Irán para agitar manifestaciones. Y también reconoció que el número de muertos en la represión gubernamental ha sido largamente exagerada por las fuerzas de propaganda. Después también analizan qué puede pasar con otros países de la región. Se estiman bajas posibilidades de que intervenga Egipto. Turquía puede intervenir a favor de Irán, enviando armamento y tecnología. Pakistán puede llegar a verse arrastrado en su pacto de defensa con Arabia Saudí. También está en discusión y también se analiza mucho las posiciones que pueden surgir a partir de las tensiones entre la India y Afganistán. Y prima sobre todo la idea de las guerras son fáciles de iniciar, son muy difíciles de controlar en cómo van a continuar. El consenso general, vuelvo a insistir entre los analistas militares, es que esto no va a ser una cuestión de días, que va a ser una guerra más larga, que mucho tiene que ver con cómo se ha preparado efectivamente Irán para este enfrentamiento con Estados Unidos y con Israel. En Irán había utilizado en junio esa estrategia ya para agotar la defensa de utilizar sistemas de misiles viejos y luego al final terminó en el uso de misiles hipersónicos y que al cabo de los 12 días Israel había quedado indefenso. Y acá hay una discusión, es una discusión que se repite en varios lados, que la van a ver después, es por qué Irán no remató la faena. Israel estaba a la merced de lo que decidiera Irán, porque básicamente ya no tenía capacidades para seguir defendiéndose, y allí, insólitamente, Irán aceptó la tregua que ofreció el gobierno israelí, y esta tregua fue utilizada para ganar tiempo, para prepararse para este segundo round que estamos viendo ahora. Y también creen que China y Rusia van a mantenerse dentro del marco del apoyo retórico y diplomático, algunas transferencias de tecnología defensiva y que va a depender mucho esto de las rutas que consigan hacer. El Reino Unido apareció en escena. Una de las cosas nuevas que hizo fue, la RAF, la Real Air Force, habría sido vista operando, y algunos ya califican a los líderes israelíes y estadounidenses como psicópatas responsables de atacar una escuela que ha dejado más de 150 niños muertos, y que nadie tiene idea cómo esto pudo haber sucedido. ¿Cuál fue la idea de hacer esto?
Y eso sería bueno preguntárselo al señor Milei y a su canciller, que festejan este tipo de cosas, ¿no? Lo interesante viene, creo, en cómo se está viendo en Rusia. En Estados Unidos es un poco más fácil saber qué pasa, porque todos los medios de alguna manera reflejan, si uno tiene ganas, va, mira y van contando información. En Rusia es un poquito más complicado porque los medios rusos, muy poca gente los mira acá, y los medios occidentales simplemente ignoran lo que pasa. Básicamente, ¿dónde estamos parados? Bueno, en Rusia hay una línea dura que es la que va ganando, ¿cómo podemos decir? Ganando espacio en el discurso, en la narrativa. No todavía en el gobierno ruso, sí en la narrativa. Es una cuestión de tiempo para que esto pueda transformarse en políticas activas reales, ¿no? Ahí consideran que el líder del asesinato de Jamenei es básicamente un hecho bisagra. Ya esto no es una escalada más de las que estamos acostumbrados en Oriente Medio, sino es la confirmación práctica de que el derecho internacional dejó de operar como límite. Si se puede eliminar al jefe político religioso de un Estado soberano, entonces la continuidad de un Estado va a depender de la fuerza, velocidad y capacidad de anticipación, ya no de normas, de foros o garantías. El hecho además se lee como un golpe indirecto hacia Moscú, no porque Irán es un aliado estratégico, sino porque el método se puede aplicar contra cualquiera. Y esto creo que es lo más grave de lo que están dejando. La idea repetida es que Occidente, es decir, Estados Unidos e Israel y el resto del bloque euroatlántico globalista, está ensayando procedimientos de decapitación, terror selectivo, sabotaje interno, engaño diplomático para fijar sus blancos. Acuérdense que les conté cómo fue localizado este encuentro. Y una vez que esto se pone en marcha, se replica en un próximo objetivo. Entonces, ahí comienza una presión sobre el gobierno ruso, al que se lo está acusando de tibieza, de seguir comportándose como si las reglas aún existieran. Básicamente a Putin se lo señala como todavía está creyendo que las reglas existen y como si el enemigo fuera un enemigo racional y legal. La crítica tiene que ver con que el Kremlin opera dentro del espíritu de la ley. En principio, según la crítica que le están haciendo, dicen Putin se negaba a hablar de la posibilidad de que lo asesine a Jamenei porque eso jurídicamente era inconcebible. Ahora, el problema es que lo que dicen es que el gobierno, el enemigo, opera por encima de esa anomia. Entonces, si Rusia se queda en la cuestión moral y legal, mientras el resto actúa por la fuerza y con la sorpresa, se condena básicamente a que este mismo tratamiento lo efectúen contra ellos. Es decir, empieza a preguntarse cuándo lo van a querer matar a Putin. Y recuerdan algunos, ya que Ucrania intentó con esos drones. Se instala entonces la idea de que Occidente no es confiable, negociar es un autoengaño, la cadena de ejemplos se sigue agrandando, esto pasó en el Euromaidán, pasó con las garantías europeas, pasó con los acuerdos de Minsk, que solo sirvieron para que Ucrania gane tiempo para armarse, pasó con Maduro, quien estaba negociando y terminó secuestrado, y ahora con otro país que está negociando, como Irán, y es golpeado con un ataque de decapitación. Básicamente, entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que la negociación sin superioridad de fuerza y sin control de la escalada equivale a quedar visto como un objetivo. Entonces, ahí ven que esto es una advertencia para Rusia, porque hay un escalamiento lógico. Si el método ya funcionó en Venezuela, si el método funcionó en Irán, Occidente lo va a intentar repetir con Rusia. Entonces, ellos señalan que hay un orden secuencial, que es aislar al país, penetrar sus élites, quebrar aliados, ejecutar la decapitación, imponer una normalización, ese es el punto, por ejemplo, que está Venezuela, con un liderazgo constructivo,
y usar el caso como una demostración para el próximo. La analogía entonces con Israel y su tratamiento con Hamas y Hezbollah empieza a verse, es el método que utilizó Israel, que también funciona con la misma lógica, fue cazando uno a uno a Hezbollah y a Hamas, no los enfrentó juntos, primero fue contra uno, después fue contra otro y ahora va contra Irán, no contra todos a la vez, y de esta manera, y esta es una crítica que muchos hacen y que también la hacen dentro de Irán, Irán desarmó el cinturón chií, que era básicamente la presencia en Siria, la presencia en Jordania, la presencia en, en Palestina, la presencia con los hutíes. De a poco fue tomando distancia de eso con la idea de que esto le iba a ser un Estado tal vez más confiable y más fácil para negociar con Occidente, cuando en realidad el pensamiento de Soleimani era exactamente el contrario. Soleimani creía que esta serie de grupos proxies eran la garantía para que Irán no fuese atacado, porque si Irán era atacado como ha sucedido ahora, todos esos grupos reaccionarían a la vez e Israel no los podría enfrentar. Pero Irán cayó en esa trampa. Entonces, los rusos consideran que esto no es una guerra frontal simétrica, sino es una desarticulación por nodos. Atacan a los líderes, atacan los mandos, atacan la infraestructura crítica, finanzas, logística y psicológica a través de la rendición. Entonces, primero van por un actor periférico, luego por otro un poco más central, hasta que finalmente van por el centro mismo. Aparece entonces ahí una preocupación de doctrina militar, que es que si el derecho internacional básicamente ha muerto, entonces el derecho a existir se defiende solo por la fuerza. Y esa fuerza solo puede usarse también de manera preventiva para mitigar riesgos reales o preconcebidos. Entonces aparecen los golpes de Estado inducidos, el terrorismo individual contra dirigentes, los ataques estratégicos, todo lo que estamos viendo ahora, que incluyen también lo nuclear. Y en ese marco entonces empiezan a preguntar, ¿por qué Rusia no puede actuar de la misma manera que actúa Israel o Estados Unidos? Si el enemigo interno empieza también a ganar espacio en Rusia, se empieza a considerar cada vez con más fuerza que el Partido de la Paz ruso, básicamente los que están a favor de un acuerdo con Occidente, son parte de una guerra híbrida que es básicamente la quinta columna extranjera. Esta línea en realidad sostiene que Irán fue purgado, sí, pero esto llegó tarde y que la elección es preventiva. Entonces, si no se neutralizan esas redes internas blandas o prooccidentales, la decapitación entra por adentro tanto como por satélites. Básicamente, lo que debería hacer según este pensamiento es ayudar a Irán, aunque lo que va a hacer Rusia va a ser sin intervención directa, bajo el argumento de que el acuerdo de asociación no obliga a una asistencia militar inmediata. Pero esto puede ampliarse si Teherán pide asistencia militar. Hasta ahora Irán ha sido muy reacio con estas cosas. Se propone entonces una aparición así entrecomillada de sistemas de misiles antibuques hipersónicos para obligar a Estados Unidos a retirarse del conflicto. O sea, si Irán tendría estos misiles, Estados Unidos tendría simplemente que alejarse. Esta es la idea de la disuasión marítima, que es encarcelar y volver a interceptar la presencia, encarecer y volver a interceptar la presencia estadounidense. También los rusos dicen que con esto el espíritu de Anchorage fue básicamente aniquilado. Entienden Anchorage básicamente como un emblema de los canales de diálogo, y entonces el planteo es, si Moscú quisiera retomar entendimientos con Washington, el acto de decapitación los vuelve políticamente inviables y tóxicos. Y básicamente entonces lo que proponen es una negociación invertida, es decir, no romper públicamente con Estados Unidos,
ni con Occidente, pero sí prolongar indefinidamente las conversaciones. Tal vez algo de esto ya está haciendo Putin sin decirlo, mientras se endurecen las exigencias sobre Ucrania y las garantías de seguridad en el flanco occidental ruso. Básicamente lo que hizo Estados Unidos e Israel con Irán. Se argumenta que la posición estadounidense se debilitó porque quedó ahora expuesto como la potencia agresora y su líder se ha vuelto tóxico para el mundo islámico. Y en la misma línea crece la preocupación por la escalada europea, particularmente la francesa, vinculado con la bomba nuclear que avisamos en estos días que el SBR ha denunciado. Básicamente, esta bomba nuclear francesa para Ucrania sería parte de ese mismo patrón. Si el adversario cruza la barrera de la capitación estatal, ¿por qué debería ser una barrera la nuclear? Tal vez esto empiece a ser parte de una opción de cohesión o de falsa bandera o un salto simplemente de desesperación para sostener Ucrania que se está perdiendo en la guerra convencional. Entonces, asocian esta escalada a un diagnóstico de guerra total. El ataque contra Irán ya no es entonces entendido en Rusia como un ataque contra Irán, sino contra el mundo entero, porque corta la logística global, bloquea corredores, y empuja a otros actores a quedarse involucrados, ¿no? De alguna manera empiezan a demandar un cambio simbólico y operacional en Rusia, abandonar el lenguaje de la operación militar especial y empezar a reencuadrar esto como una guerra de confrontación existencial. Básicamente, decapitar el liderazgo ucraniano, bombear la infraestructura decisiva y cerrar de una vez por todas la guerra que están haciendo a medias aguas. Esto es la consecuencia entonces de lo que ha hecho Estados Unidos e Israel en Medio Oriente. Esta corriente, que ya les digo, cada vez va ganando más fuerza, dice que si siguen negociando con Kushner y con Witkoff, bajo la ilusión de conseguir la paz de esta manera, van a ser golpeados durante las negociaciones, mostrando lo que pasó en Irán. O sea, básicamente esta es la estrategia, es el momento, según ellos dicen, de dar un golpe sobre la mesa. Y también ponen como ejemplo lo que está sucediendo en Medio Oriente, mostrando el manual de errores que Moscú no debería repetir viendo lo que ha sucedido en Irán. Lo plantea en tres categorías: militar, política, básicamente lo que decíamos, el error de abandonar el cinturón chií, de no blindar pactos de defensa conjunta, no considerar estructuras de guerra por proxies. Militar, técnicas, que haber cedido tener defensas débiles, falta de sistemas AWACS, exposición a campañas de guerra aérea prolongada, y socioeconómicas como protestas internas explotables, tensiones acumuladas que se vuelven un pretexto para el enemigo. Entonces, en Rusia la conclusión es, hay una elección ahora que podríamos considerar en dos caminos. Por un lado, o se va a la capitulación suave para una normalización en términos occidentales. ¿Qué es esto lo que significa? Bueno, básicamente rendirse ante Occidente, someterse a lo que Occidente quiere, o tener una soberanía plena. Pero no se puede seguir con casi nuclear o casi soberano. Ese es el peor de los mundos para esta gente, es lo que se está planteando. Entonces definitivamente lo que hay que hacer es endurecerse, es decir, o se rinden o luchan, no pueden seguir navegando entre dos aguas. Y ahí hay una crítica a que Rusia no haya defendido más activamente a Venezuela ni a Irán, y también de esto empieza a golpearse a China, ¿no? China obviamente ha considerado formalmente que los ataques de Estados Unidos e Israel tienen que ser blindados, ha pedido el cese inmediato de acciones militares, no escalada y retorno al diálogo y a la negociación. Condenó explícitamente el asesinato de Ali Khamenei como una grave violación a la seguridad
e infracción de normas básicas hacia las Naciones Unidas. Y en el Consejo de Seguridad, el embajador Fu Kong, chino, ha hablado de estos ataques como brazen, como una escalada súbita. En el contexto diplomático, el término brazen attack implica que la acción fue abiertamente desafiante, pero realizada sin disimulo, con indiferencia hacia las normas o las consecuencias. O básicamente una provocación deliberada. Esto es mucho más que calificarla como ilegal, ilegítima o grave. O sea, China ha subido su categoría comunicacional diplomática, y recuerden cómo se mueve China, con parsimonia, con lentitud y sopesando cada palabra, ¿no? Para Beijing queda claro, lo que se necesita es la prioridad absoluta, contener este desastre. China encuadra esto como una crisis de amenaza sistémica, de una escalada, con un riesgo para civiles y para infraestructura, y que por lo tanto tiene que haber un cese inmediato y una no escalada. Y no es esto una cuestión de retórica solo moral, sino de seguridad energética y comercial. Beijing cree en un principio de no legitimación de cambios del régimen por vía militar ni de decapitación como norma. Señala a Washington que no es solo un problema israelí, según la narrativa oficial china, el hecho determinante es que Israel y Estados Unidos han participado en forma conjunta. Y se ofrece a trabajar con la comunidad internacional para una negociación, pero como una especie de árbitro, no como un actor. ¿Qué se debate en realidad dentro de China? Y esto creo que es lo más interesante. En China, por supuesto, hay una visión única, lo que hay son matices, que es lo que podríamos considerar como las líneas internas. Entonces, hay una corriente de seguridad y realismo duro. Se cree que esta corriente habla de una política de ataques preventivos, de captación. Esto básicamente lo que está haciendo Occidente, que China debe acelerar la resiliencia estratégica, es decir, consolidar rutas, energía, finanzas, contrainteligencia, tecnología, porque el presidente de matar el liderazgo puede migrar a otros teatros. Básicamente lo mismo que piensa entonces Rusia, y hoy lo hacen en Irán. Si lo hicieron en Venezuela, mañana lo van a hacer en China, lo van a hacer en Rusia. Hay una corriente también pragmática económica que habla de tomar en cuenta como centro de gravedad la cuestión energética, seguros, fletes, rutas y demás, que es la base comercial de siempre de China y que apunta a bajar la temperatura para tratar de preservar el flujo energético y evitar un shock inflacionario, y una corriente diplomática que quiere aprovechar esta historia para presentar a China como un actor responsable que contraste con lo que es Estados Unidos, capitalizando entonces su perfil de mediación. Beijing no quiere quedar como el garante militar ni pagar el costo político de salvar a nadie, quiere ser un árbitro no beligerante. Entonces China se inclina por subir el volumen de las Naciones Unidas y la diplomacia bilateral, cosa que es bastante difícil, hacer una red de protección para los intereses chinos y ciudadanos chinos, apoya un mensaje de disuasión indirecta con el tema de las normas y la Carta de la ONU. Básicamente lo que quiere China es enfriar el conflicto porque no quiere que le peguen un punto sensible como es la energía, las rutas comerciales y la estabilidad general. China, básicamente, hay que considerar que siempre va a querer la estabilidad. La filosofía china tiene que ver muchísimo con esa historia, ¿no? A China no le importa quién es bueno o malo, en clave moral. China lo que discute hoy es la forma. No ataques sorpresas, no son tolerables asesinatos, no es tolerable el cambio de régimen, no es tolerable romper las reglas mínimas.
O sea, China básicamente está a favor de la estabilidad. Ese es su objetivo, porque aparte de ese objetivo van ellos ganando cada vez más. Entonces no les importa acá básicamente qué es lo que pasa con Estados Unidos. Lo que simplemente quiere es que no se normalice esta situación de decapitar gobiernos y de producir cambios de régimen. Esto tiene que tener un altísimo costo internacional. No promete tropas, pero esto no es un problema de que China sea débil, es un problema de diseño y podemos decir de la mentalidad china. China no va a aceptar compromisos que la arrastren a un teatro de operación que le puede ser incómodo. No quiere personalizar esto en exceso, no quiere concentrar sus reproches contra Estados Unidos e Israel como ejecutores. Lo que le interesa más que nada es que no se rompa la armonía y que esto no sea una ley del hacer. Por lo tanto, no habla, no desmiente, no habla del tema militar, mantiene básicamente el conflicto en el plano jurídico, político y de estabilidad. Eso es lo más importante para China. Lo más preocupante, podríamos decir, es que empiezan a aparecer grupos de actores antihegemónicos que ven este episodio como una prueba de que Occidente ya no juega con las reglas y que por lo tanto esto debe coordinarse de otra manera y deben apoyarse también en el sur global, podríamos considerarlo de esta manera. Básicamente lo que hace China también es enviar señales al resto del mundo. A Irán básicamente le plantea que apoya la causa iraní, que es legítima, que no está solo en esto. A Rusia le advierte el presidente de la decapitación, que no es un fenómeno solo para Medio Oriente, y al mundo islámico lo legitima en su indignación eh, y no le exige el alineamiento militar contra China. Y al sur global, como decíamos, lo invita a generar un frente discursivo de condenas claras, costos políticos, defensa del marco internacional, etcétera, etcétera. Esto es lo que están reflejando, por ejemplo, los medios internacionales chinos, por lo menos. Y los otros dos actores que podríamos decir, que podemos mencionar antes de cerrar, sería la Unión Europea. Básicamente la Unión Europea ya no decide nada, solo acompaña y en el tren de acompañar, que es lo que hace, da un respaldo político a Israel. En líneas generales todos han llamado a desescalar, pero han responsabilizado a Irán de lo que sucede. Es una cosa fantástica, muy difícil de entender, ¿no? Porque, ¿por qué razón Irán, que es atacado, es responsable eh, porque sus represalias son consideradas excesivas? Es una cosa, la verdad, la hipocresía del mundo occidental te deja sin palabras. Básicamente ha mostrado una actitud pro-israelí. Y el otro que podríamos señalar en esto es la India, que trata de mantenerse en un equilibrio estratégico. Le interesa la energía iraní, le interesa el puerto de Chabahar, pero también tiene vínculos con Estados Unidos con Israel, así que busca tratar de tener una neutralidad con llamados al diálogo. No se va a comprometer militarmente con nada. Y el mundo islámico, la gran incógnita de siempre, ¿no? Los estados del Golfo tratan de conseguir estabilidad, han quedado muy complicados con lo que ha sucedido, porque Irán los ha atacado, pero en realidad lo que atacó son bases militares donde los atacan a ellos, entonces la situación es difícil de resolver. Hay un sector que es un eje pro-iraní, que es el Hezbollah y las milicias, que van a intentar dar un apoyo asimétrico posible, pero bueno, es lo que criticábamos antes, el descuido que ha hecho Irán en los últimos tiempos de este sector. Irán va a contar con el apoyo en inteligencia de Rusia y China, satélites, señales, cibertecnología, todo eso va a ser brindado probablemente por Rusia y por China, defensa aérea, guerra electrónica, munición, repuestos, equipos de uso dual y finanzas y energía. Bueno, la clave de todo esto, en definitiva, ¿cuál es? ¿Cuánto resiste políticamente Irán? Si Irán resiste políticamente y no se quiebra, lo que va a suceder es que Estados Unidos se va a desgastar
y no va a poder sostener esto, e Israel se va a ver en una situación muy comprometida. Entonces lo que va a ser clave es lo que pasa en los próximos 10 o 15 días. Si Irán consigue sostener el pulso, ahí va a empezar a notarse los problemas de la coalición para seguir sosteniendo esto, que necesita resultados rápidos para poder mostrar internamente, para que Trump pueda conseguir apoyos, si no los va a perder. Y si empieza a perder los apoyos, si se queda sin munición, si empieza a haber bajas estadounidenses, la situación va a ser altamente complicada. Ese es el punto, podríamos decir, el encuadre general de cómo está la situación al día hoy 2 de la guerra. Muy bien, Marcel.